Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Hoy vamos a analizar el tema migratorio desde una perspectiva un poco diferente. ¿Cuál es el país o la ciudad que tiene mayor concentración de hondureños en el exterior? Pues vean ustedes, tanto es así que el gobierno tuvo que instalar 8 consulados móviles solamente en Estados Unidos. Esto para que nuestros compatriotas pudieran hacer trámites de pasaporte, matrícula consular, trámites de partida de nacimiento, el documento nacional de identificación, DNI como lo conocemos, todos estos. Pero una falla en el sistema y esto provocó algunos retrasos en las citas, pero muchos avanzaron. ¿Qué ha sucedido? También han inaugurado un nuevo consulado en Girona, España, y otro en Tampa, en Estados Unidos. Y esto nos llama poderosamente la atención porque el gobierno realmente está instalando estos consulados. Hay mucha más personal, hay mucho más migrante hondureño en estas zonas. ¿Cuántos realmente hondureños se han identificado en los consulados móviles? ¿Van a votar en las próximas elecciones? Es justamente el tema que vamos a abordar con nuestro invitado, Wilson Paz. Él es pues justamente el director de protección a los migrantes por parte de la Cancillería hondureña. También otro tema interesante que vamos a ver, cómo avanza el asunto de los tepecianos. Recordemos que el TPS se autorizó después del huracán Mitch. Luego hubo otras autorizaciones. Pero ¿qué ha pasado con nuestros compatriotas desde el huracán Mitch, que tienen más de 3 décadas? Casi 3 décadas de estar en Estados Unidos. Justamente el tema que vamos a abordar con nuestro invitado, pero antes veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. La migración es un problema estructural que año con año continúa tomando fuerza en el país, y es que en tan solo los primeros 8 meses del 2024, las autoridades del Instituto Nacional de Migración contabilizaron el tránsito de 279.030 personas, una cantidad que equivale a la circulación de 1.200 migrantes diariamente, un hecho que según expertos corresponde a un aumento progresivo en comparación al 2023. O sea, la cifra que tenemos es una cifra que va en aumento y posiblemente superemos el 500.000 de personas que ingresaron el año pasado. ¿Por qué? Porque el tema es que mientras no se ataquen los factores que impulsan esta migración en sus países de origen, va a ser difícil detenerla. Los niños transitan en mayores condiciones de vulnerabilidad, son los que están en mayor condición de vulnerabilidad, así como las mujeres. Y recordemos que también los sujetos migrantes han venido cambiando, ¿verdad? Según analistas migratorios, la contabilización estadística de migraciones irregulares es mucho más alta a las nombradas oficialmente. En la práctica, esos números están latentes. Por ejemplo, en estos momentos hay acumulados en México más de 1 millón de personas que están esperando que abran la frontera de Estados Unidos para empezar a pasar, pero no son visibles. Y los puntos de entrada, la mayoría de la gente lo que hace es utilizar los puntos de entrada que son ilegales. Para autoridades estatales se mantendrá en decreciente el comportamiento de tránsito de migraciones en el país, ya que aseguran hasta el momento las variaciones no han sido excesivas en comparación al 2023. Hasta la fecha teníamos aproximadamente unos 280.000 personas, un poco menos. La tendencia, si continúa así, quiere decir que va a ser una cifra similar a la del año 2023, pero tal vez con una reducción significativa, ya que podría cerrar con un poco menos de 500.000 de personas. Según datos por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, hasta la fecha más de 413.000 personas de nacionalidad venezolana han transitado por Honduras, seguido de países como Cuba, Haití, Ecuador y Colombia. Las situaciones sociopolíticas que emergen en las diferentes naciones de la región han obligado a que cientos de personas tomen la decisión de salir de sus países en búsqueda de mayores oportunidades. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Este tema realmente a nosotros en el Grupo BTV nos preocupa mucho porque estamos hablando de que cada migrante es una historia. Miren, no debe de ser fácil tener que dejarlo todo y huir. Porque un migrante irregular huye. El migrante regular, el legal, se traslada. Pues son los términos, porque cada uno tiene su historia.
Ya está aquí con nosotros el abogado Wilson Paz. Él es de Protección al Migrante, justamente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y conversamos un poco antes de entrar en tema, antes de iniciar el programa, y yo quisiera saber, y creo que muchos de ustedes también, ¿cómo está distribuida la comunidad migrante hondureña en el exterior? Abogado. Bueno, primero que todo, muy buenos días, licenciada Emma. Qué placer estar aquí con ustedes en BTV, un canal al cual todas las semanas estamos en constantes entrevistas con sus colegas. Definitivamente, Honduras es un país que históricamente, después del huracán Mitch, ese es el principal hito de migración de nuestros Antes del connacionales. huracán Mitch no había tanto flujo migratorio. Era poco flujo migratorio. Honduras ha tenido en nuestro concepto y evaluación dos hitos grandes de expulsión de hondureños. Uno es el huracán Mitch y el otro es en 2009 el golpe de Estado, que ocasionó una convulsión social. Después del huracán Mitch y a la fecha, nosotros tenemos en Estados Unidos aproximadamente, hablamos con nuestro embajador en Washington la vez pasada, que teníamos un censo que los Estados Unidos había hecho hace un par de años de 1.2 millones de hondureños, un censo. Pero se presume que en los últimos años pudieran haber ingresado al territorio estadounidense unos 500,000 hondureños. Estaríamos hablando nosotros de que Honduras tiene una cantidad de entre 1.5 a 1.8 millones de hondureños aproximadamente en los Estados Unidos. ¿Solo en Estados Unidos? Solo en Estados Unidos. Y en España, que es el segundo país donde Honduras tiene sus connacionales, en España nosotros recientemente obtuvimos el dato de aproximadamente 135,000 hondureños empadronados, y hay otro pequeño porcentaje de hondureños que no están empadronados. Podríamos decir que la comunidad de hondureños tranquilamente es mayor a 150,000 personas. Si usted suma esto, más los de Estados Unidos, más otros lugares donde hay hondureños, a menores escalas que en estos países, nosotros perfectamente estaríamos cerca de 2 millones de hondureños que están fuera de nuestro país en los últimos precisamente casi 20 años, de los cuales le he hablado que ha habido mucha movilidad de hondureños al exterior. Y ese es un reto grande porque, como usted lo anunciaba, eso hace que la demanda en el exterior sea demasiado grande para los hondureños, tanto en los temas que nosotros manejamos. ¿Por qué el hondureño? Porque el hondureño se va porque hay oportunidad. ¿Por qué? Pero no todos los países. ¿Por qué el hondureño es apetecido en el exterior? Bueno, en estos dos países, precisamente en Estados Unidos, por la cultura latina que se ha ido arraigando en este país, y precisamente la mano de obra hondureña es una mano de obra de alta calidad. Y lo hemos probado porque nosotros tenemos en conjunto con la Secretaría de Trabajo programas de trabajo temporal en el exterior, que ese es otro tema que tenemos que abordar. Y precisamente en España la mano de obra hondureña ya hemos hecho pilotajes y más bien ha crecido la demanda para que más hondureños lleguen a trabajar a España por el tema del idioma, por el tema de la expertise en el campo, por el tema de que también los hondureños en esa movilidad tienden a retornar al país y no a quedarse en España. Entonces, ese tipo de trabajos hace que la mano de obra hondureña sea apetecida en España, en Estados Unidos, en el mismo México. Lo que pasa es que en México la paga no es tan grande como en estos países o como el hondureño aspira a ganar. Y también tenemos hondureños en Canadá, un cierto grupo de hondureños en Canadá que se ha ido quedando, y precisamente por ese trabajo que hacen en el campo y esa labor y esa experiencia que tienen. Sí, pero hemos visto que últimamente México se ha convertido en un destino de los migrantes, no de tránsito, sino que están yendo a trabajar a México. Y eso nos lo decía aquí justamente los miembros de la Cámara Hondureña de la Construcción, Chico, de que se están yendo porque hay una mega construcción y están atrayendo a toda esta gente para que vaya a trabajar. Fíjese que México ha tratado de trabajar con nosotros en ese sentido. Ahorita esas construcciones masivas que han habido en el territorio mexicano en efecto hacen justamente en los estados del sur. Claro, en efecto hacen que algunos hondureños se queden ahí. Pero nosotros en una investigación más intensa hemos descubierto que no es la gran mayoría. Es un sector de hondureños que pretende quedarse ahí porque la paga no es tan buena. Entonces, ¿Cuántos hondureños más o menos ustedes calculan que están en México en estos momentos? En México es difícil dar una cifra porque podríamos decir que hay un grupo de hondureños que residen en México, podría decir que menor a 50,000 personas, pero hay una cantidad de hondureños en tránsito
permanentemente por el territorio mexicano y eso impide que tengamos nosotros un dato preciso en México, precisamente por esa movilidad de personas que hay en el territorio mexicano. Lo mismo pasa en Guatemala, hay muchos hondureños que viven en Guatemala, pero por Guatemala también pasa mucho tránsito hondureño. Y eso precisamente ha sido un reto de nuestro gobierno, licenciada. Hemos heredado precisamente índices de migración completamente elevados. Más adelante vamos a revisar las cifras, cómo estamos en ese sentido. Y nos ha tocado pues precisamente trabajar en todos los temas de la migración. Primero aquí, como decía ahí un especialista antes en la entrevista, atacar las causas que generan la migración. O sea, atacar el tema de la inseguridad en el país, atacar el tema de las falencias que ha tenido históricamente el pueblo hondureño, como la falta de acceso a la salud, a la educación, la falta de acceso a una oportunidad de empleo, y gradualmente este gobierno pues se ha ido trabajando en cada una de esas áreas, en la infraestructura que genera inversión y desarrollo en un país, para lograr nosotros tener reducción de cifras de migración, que eso, como le decía, lo vamos a discutir más adelante. Y está también la otra cara de la migración, que es la temática de la protección de los que ya están en tránsito, o sea, cómo las personas que están en tránsito tienen una asistencia de protección por parte del Estado de Honduras, donde hay una ruta demasiado peligrosa, ¿verdad?, que genera muerte, dolor, sufrimiento a las familias hondureñas. Y luego está la otra cara de la migración, que es cuando ya el hondureño llegó y se estableció en el país de destino, que ahí es donde usted mencionaba lo que se ha hecho desde el gobierno con el tema de los consulados, para que ellos tengan ese tipo de servicios que históricamente también no han tenido acceso. Ese tema lo maneja otra dirección general en la Cancillería, pero lo que yo le puedo mencionar, nosotros ahorita acabamos de aperturar un consulado en Girona, como usted lo mencionaba, otro en Pensilvania, otro en Tampa, Florida, y recientemente se va a aperturar otro consulado en Arizona y se va a aperturar otro consulado en Colorado. Van a ser 4 consulados nuevos en Estados Unidos para el cierre de este año, uno nuevo en España, que sumaríamos en España 4, en Estados Unidos 18. Y en el resto del mundo tenemos diversos consulados en Sudamérica, en Europa, en Asia. Y ahorita también en septiembre se va a inaugurar un consulado en Monterrey, un consulado general. Antes teníamos una oficinita ahí en un sector del norte de México, y ahora pues debido a la prioridad que le estamos dando a la temática migratoria, ahora va a ser un consulado general. Sí, porque México es un punto muy importante, porque el flujo es bastante alto de hondureños. Claro, en México los flujos de hondureños son altos, aunque ha ido decreciendo según las autoridades mexicanas y las autoridades estadounidenses, pero la demanda sigue siendo grande y las situaciones que se derivan en la ruta migratoria son altamente de peligrosidad. Por ejemplo, nosotros ahí atendemos, licenciada, casos de trata de personas, casos de hondureños desaparecidos, casos de privados de libertad. Tenemos privados de libertad de Honduras en todo el mundo. Casos de detenidos, personas detenidas, tenemos casos de hondureños hospitalizados en condiciones de calamidad, hondureños que quieren retornar y el Estado de Honduras paga el boleto aéreo para que ellos puedan retornar al país. Y por último, uno de los casos más demandantes y mediáticos, que son las repatriaciones de los cuerpos, ¿verdad? Esos temas los manejamos directamente, todo eso se vive en esa ruta migratoria. Por eso el llamado es a la comunidad hondureña a que definitivamente arriesgarse en esa ruta no es nada fácil, ¿verdad? Se viven muchas tragedias, pero igual nosotros estamos para apoyarles en todo ese camino. Más adelante vamos a publicar, yo le mandé a su WhatsApp el número del call center en el cual una persona en la ruta puede llamar a la Cancillería y apoyarse en nosotros. Yo tengo una consulta con esto de la migración irregular. Porque yo veo, no sé en los otros países, ¿verdad?, pero Honduras, ustedes han establecido unos centros de atención al migrante. Y muchas ONGs manejan también estos centros donde ellos van, reciben ayuda, pero siempre hay un registro. O sea, siempre cuando la persona migra irregularmente y entra a estos centros, queda registrado. Entonces es más fácil rastrearlo. Para los connacionales, pues, o sea, así es el procedimiento. Le digo ¿O es que pasan y no sabemos ni quiénes son? Esa es la parte. Vamos a ver.
cuando el Instituto Nacional de Migración maneja los datos de la migración regular, o sea, todo el que sale y con un por un aeropuerto, y por una aduana, pero la migración irregular es una migración invisible, o sea, nadie tiene un dato y todo el que dice en la televisión que salieron 1000 hondureños, 500 hondureños miente, porque no hay un dato para medir eso. Los únicos datos a los cuales nosotros tenemos acceso es a los datos de precisamente los hondureños que retornan, o sea, los deportados al país, o los hondureños que son registrados en el ingreso a México o en las aprehensiones de Estados Unidos. Esos son los datos que nosotros tenemos acceso. Entonces, ¿cómo funciona el tema de las deportaciones? El hondureño es deportado en su mayoría, ¿verdad?, de Estados Unidos y un gran porcentaje de México. Esas deportaciones nosotros recepcionamos los hondureños en los 3 centros de atención al migrante retornado, como usted lo mencionaba, que están ubicados en el departamento de Cortés. Y esos 3 centros recepcionan la población hondureña, ya sea vía aérea, porque llegan a través de vuelos al aeropuerto de La Lima, Ramón Villa de Morales, o vía terrestre, llegan conducciones terrestres que ingresan por Corinto y llegan a un centro que tenemos en Omoa. Los hondureños en esos 3 centros de atención al migrante retornado, por instrucciones de la Presidenta y el Canciller, reciben una atención compacta, completa, donde ellos tienen alimentación, acceso a hospedaje ahí, transporte hasta su lugar de origen, ahí está migración para hacerles el trámite migratorio, el registro nacional de las personas por si ocupan un documento, tenemos a la Secretaría de Salud para atenciones de salud, psicológicas también, y es una tarea bastante grande la que estamos desarrollando desde esos centros, pero históricamente nosotros, por ejemplo, en el año 2019, Honduras recepcionó 109,000 personas deportadas. Luego vino la pandemia en el año 20 y el 21, las cifras bajaron, y luego ya en el año 2022, cuando nosotros llegamos al gobierno, las cifras fueron de 88,000 personas. En el año 2023 las cifras llegaron a 58,000, ya con una tendencia hacia la baja. Y en este año, a lo que va de la fecha del mes de agosto, llevamos aproximadamente unas 28,000 deportaciones. O sea, han bajado las deportaciones Todo va a la baja. Definitivamente estamos proyectando nosotros aproximadamente cerrar con unas 45,000 a 48,000 deportaciones en este año, que en comparación con los años que le acabo de mencionar, la línea de la tendencia va hacia la baja. Yo veo en eso algo positivo, porque definitivamente esa es una de las variables que nos indican que menos hondureños salen del país. O se están regularizando deportan. O están legalizándose en el país también, que es de destino. ¿Por qué no pasa eso? Porque si quiere, no sé, si nos vamos con la cifra de aprehensiones que yo le mandé a usted. Tal vez nos pueden poner la gráfica que le mandé, chicos. Hay una gráfica ahí donde nos denota las aprehensiones de hondureños, ahí lo puede ver usted en pantalla. Esas son las aprehensiones de hondureños en los últimos años. Sí. Si usted se fija, la gráfica azul fue el año 2021, mire cómo está elevada esa gráfica. Sí. Si usted se fija en los meses de abril y mayo del 2021, o sea, en la primera línea, nosotros tuvimos aprehensiones de 42,000 hondureños en un solo mes, licenciada. Wow. 38,000 hondureños en un solo mes. En julio, por ejemplo, fue el más alto, 45,297 hondureños en un solo mes. Ahora, si usted baja a la verde, que es el año actual, del 2024, ya nosotros estamos llegando, por ejemplo, en enero, a tener 8,900 aprehensiones, y la última que registramos, que fue la de julio, 6,400 aprehensiones. Vemos ahora, que octubre fue el mes que más tuvimos octubre, como ellos marcan, este dato es oficial del gobierno de los Estados Unidos, ellos marcan el año fiscal de octubre a octubre, ¿verdad? De octubre a septiembre. Entonces, por eso es que está incluido octubre, a pesar de que para nosotros fue el año pasado. Pero para nosotros el cambio ya ha llegado a partir de este año, donde las cifras se mantienen en 8,000, 10,000, 9,000, 10,000, 10,000, 8,000 y 6,000. Esperamos que en este mes de agosto la tendencia hacia la baja sigue, y ahora usted compare julio del 2021 con 45,000 personas a julio del 2024 con 6,400 personas. Es una magnitud abismal de diferencia de las aprehensiones de hondureños. O sea, eso es lo que capta Estados Unidos al llegar ahí. Y de esas personas son las que tienden a regularizarse. Por eso, la migración de hondureños hacia los Estados Unidos ha bajado tanto que nosotros ahora nos encontramos en el 6º o 7º país
de llegada de connacionales a la frontera de Estados Unidos. Ahora nos supera, por ejemplo, México, que sigue siendo el país número 1 debido a la cercanía entre México y Estados Unidos. Luego Venezuela es el país número 2. Ahí en esa línea sigue Guatemala, de Centroamérica, que sería Guatemala hay más flujo migratorio que en Honduras. Luego de Guatemala estaría llegando Ecuador, es un país que ha crecido también su migración por la violencia que se está desarrollando ahí. También ahí cerca anda Colombia y Cuba. Ya Honduras ya pasa a otro plano, como con Haití, Honduras, y después de Honduras ya sigue El Salvador, que la gente aparentemente cree que en El Salvador las cosas están muy bien y que la gente no migra, ¿no? La realidad es que en El Salvador, por ejemplo, llegan 5.000 personas aproximadamente a la frontera sur de los Estados Unidos. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué la migración no se va a detener? Porque hay una causa de la migración que no la vamos a detener, que se llama reunificación familiar. Sí. Y la reunificación familiar, usted, a pesar de que tenga una comodidad en este país, si su familiar está en Estados Unidos y está regularizado, como usted lo mencionaba, pues ellos tienden a llevarse a sus familiares o a mandarlos a traer. Precisamente ahí en las imágenes podemos ver cuántos niños y niñas y adolescentes ahora viajan en esa ruta migratoria que es altamente peligrosa. Y en ese sentido, esto es por esa temática de reunificación familiar, que cada vez más los menores son mandados a traer por sus padres, llegan, un coyote los entrega a la frontera, y en la frontera el traficante de personas se va y el menor queda a cargo de estos centros de detención de Estados Unidos, luego pasa a un albergue. Y debido a ese detonante es de que parte ahí la visita de la presidenta en septiembre del 2023, si usted lo recuerda, porque había una cantidad de niños y niñas y adolescentes de Honduras llegando a esa frontera sur. Y eso era una situación caótica porque era una gran cantidad de niños, obviamente que pretendían reunificarse con sus familiares, pero los consulados en esa zona tenían entonces que ser potenciados y fortalecidos. Y ahí es donde esa visita a la presidenta sirvió, las instrucciones fueron dadas y en el estado de Texas todos los consulados fueron potenciados, fortalecidos, y eso nos llevó ahora que la reunificación se está dando en 24 horas. O sea, ahora un niño llega y ya el consulado hace la intervención, se revisa la documentación y si el padre, la madre, el tío, la tía está con toda la documentación en regla, pues ya el gobierno de los Estados Unidos hace la reunificación. Y es por eso que hemos visto bastante flujo ahorita de muchos niños, incluso casos bastante dramáticos, porque aquella señora que denunció y que nos disparó todas las alarmas a todos realmente los medios de comunicación, porque esta persona dijo que la habían detenido en México y que sus hijos estaban desaparecidos. Resulta que los hijos de ella estaban en Estados Unidos. Es correcto, sí, ese tipo de casos... ¿Cómo se maneja la cuestión de los niños? Porque tampoco es conveniente que las personas estén enviando a sus hijos. Es demasiado riesgo enviar un niño solo. Bueno, precisamente es lo que yo le comentaba, o sea, los flujos ahora han cambiado porque también los países, como lo hemos platicado y conversado, los países pues dejan abiertas esas aristas, esas puertas para que las personas puedan llegar y pretender reunificarse o pretender regularizarse en estos países. Pero eso ha traído que los flujos ahora sean con bastantes niños o núcleos familiares y esa situación pues es altamente peligrosa porque nosotros pues tal vez hay casos que ustedes los medios de comunicación no conocen, pero a diario estamos trabajando con situaciones vulnerables de hondureños en el exterior, a diario estamos trabajando con situaciones de hondureños secuestrados en el exterior y eso involucra casos de niñez y esa es la parte más trágica. Gracias a Dios pues no hemos tenido un reporte negativo después de una dificultad de esas. Hemos trabajado en consonancia con los consulados y las autoridades en México, que sobre todo es ahí donde se dan estas situaciones. Y pues hemos obtenido grandes resultados logrando que estas familias sean liberadas. Sí. Pero esas situaciones son las que se viven ahí. Ahora, hay cosas también que son realidades. Si es, por ejemplo, la trata de personas dentro de la parte migratoria, que es el tema que vamos a abordar justamente cuando regresemos de pausa. Así que no nos cambien, que ya volvemos en esta entrevista con Wilson Paz, de Protección al Migrante por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ya volvemos.
Continuamos aquí en Diálogo de Impacto. Estamos conversando con el abogado Wilson Paz, él es de protección al migrante de la Cancillería hondureña. Nos ha dado cifras bastante reveladoras. Por ejemplo, en Honduras, obviamente, el Estados Unidos es la comunidad más grande que Honduras tiene. Oscilan entre 1.5 y 1.8 millones de hondureños. En España, alrededor de 135,000. España es más fácil regularizar porque el ingreso irregular es bastante complicado y realmente todos ingresan legalmente, ¿verdad? Esa es una de las ventajas porque eso les permite. Pero también nos explica que hay un buen grupo en México, Canadá, que son los países donde se concentra la mayor parte de hondureños. Aunque nos explicaba que en el caso de México no pueden dar una cifra porque es bastante fluctuante. Es bastante fluctuante. Y sabemos la controversia que hay en México. Hablábamos un poquito de esto de los menores, porque vemos en los últimos días se han incrementado las denuncias, por ejemplo, de que se desaparecieron niños o avisos que niños son secuestrados por uno de los padres y se los llevan irregularmente, pero eso también conlleva un riesgo. Y México realmente es un país bastante peligroso para trasladarse con un niño irregularmente. Fíjese que ahora, según los reportes de las autoridades mexicanas, ahora es más grande el flujo económico en el tráfico de personas que en el tráfico de drogas. O sea, es un negocio más rentable ahora en México el tráfico de personas. Y debido a esa rentabilidad del tráfico de personas, se crean grupos precisamente criminales para empezar a secuestrar personas, a hacer todavía más complicada la parte del tráfico de personas. Y esa es la parte que nos conlleva a ese tipo de situaciones. Como usted lo mencionaba, hay muchos hondureños fuera del país y al inicio del programa usted mencionaba que ellos precisamente representan un alto porcentaje en el PIB de nuestro país. Sí. Es un 27.5% del Producto Interno Bruto que representa... Pero también tiene un costo social porque la desintegración familiar que vivió Honduras es bastante fuerte y es parte también de lo que sucede con la violencia. Claramente, o sea, en este país nosotros le apostamos a que el hondureño no salga del país, pero esa reconstrucción del país es la que lleva a un proceso gradual, porque definitivamente la apuesta tiene que ser cómo Honduras se vuelve un país productor, un país que exporte más que lo que importe. Entonces, ahí en ese sentido es cómo se le va dando vuelta a esa lógica de país que definitivamente se ha enfrascado en una situación de marcada desigualdad que produce este modelo de migración y produce y reproduce y se vuelve hasta cultural. Ya luego en los pueblos los jóvenes ya no quieren hasta a veces ni estudiar, sino que ya dicen me voy a ir para los Estados Unidos. Y esa parte es un trabajo fuerte, fundamental del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, que precisamente tenemos ese reto. Hay programas que se están fortaleciendo para que el hondureño tenga ahora una potenciación en el agro, para que el hondureño no salga de sus tierras, porque recuerde que la migración primero es interna. Sí. La gente sale de sus comunidades, llega a las ciudades, no se encuentra con la realidad que esperaba y sale de las ciudades, y precisamente por eso quería mencionarle otro dato. Tegucigalpa y San Pedro Sula, obviamente son las ciudades que más expulsan personas hacia el exterior, pero hay otro fenómeno en el departamento de Cortés, que el departamento de Cortés es un departamento productor, es un departamento con empresas, y en el departamento de Cortés hay por lo menos 10 municipios que son expulsores de personas. Por ejemplo, en el top 10 de municipios que tenemos en nuestro país, ahí está, además de San Pedro Sula, está Villanueva, está Choloma, está Puerto Cortés, Santa Cruz de Yojoa. Entonces, definitivamente algo está pasando, y ese es el otro abordaje que yo le decía extracámara que estábamos trabajando nosotros. Estamos ahorita haciendo estudios de qué es lo que está pasando en el tema municipal. Tenemos ahora conexiones intergubernamentales, trabajamos con la MON, trabajamos mucho con la cooperación internacional. Sí, porque al final lo que se necesita es una solución integral. Es correcto. O sea, decirle, ok, vas a tener educación, salud, educación y empleo, y la gente no se va a ir. Es correcto, y ahí es donde estamos trabajando. Hemos lanzado recientemente desde la Cancillería, ¿verdad?, por instrucciones del canciller, un plan nacional de reintegración
para que logremos tener una dinámica de qué hacer cuando el hondureño retorna al país. Esto le iba a decir, ahora, ¿qué sucede con el repatriado? ¿Qué sucede con el hondureño que es repatriado? Luego de la fase que le comentaba, que el hondureño llega a estos centros de atención al migrante retornado y pasa esa fase de dentro de un centro de paso, le llamamos nosotros, el hondureño llega a su comunidad y ahí es donde existía la deuda y la falencia por parte del Estado de Honduras. O sea, cómo esta persona llega con sus sueños rotos, sin esperanzas, a su lugar de origen. Entonces nosotros hemos trabajado en consonancia, como lo decía, con las instituciones del gobierno, con la parte de la cooperación y otros actores, como usted bien lo decía, para que de manera integral tengamos una respuesta. Hemos avanzado fuertemente en este año, hemos logrado brindar a través de, por ejemplo, emprendimientos, a través de Proasol becas, a través de la Secretaría de Educación, una reinserción educativa, o sea, que cada niño y niña y adolescente que retorna al país pueda ser reinsertado al sistema educativo. Ese es otro reto de los cuales estamos trabajando. Estamos trabajando también con el tema del bono tecnológico para que los que son del campo tengan acceso a esas herramientas de trabajo y así sucesivamente también lo que aporta la cooperación internacional a través de USAID, OIM, el ACNUR en la temática de las personas retornadas con necesidad de protección. Es un abordaje completamente compacto el que estamos desarrollando y este trabajo ha ido avanzando, pero queremos llevarlo a otra fase para que logremos alcanzar a toda la población hondureña que retorna al país, porque ahorita no estamos logrando alcanzar a la totalidad de hondureños, pero sí a un gran sector. Precisamente desde la Cancillería hemos creado 4 oficinas de atención al migrante retornado en los departamentos que históricamente han tenido mayor expulsión, como ser Francisco Morazán, Cortés, Lloro y Olancho. Ese pilotaje lo tenemos en esos departamentos, ha funcionado a la perfección y ahora en este otro año pretendemos extendernos a otros departamentos para lograr atender a esa población que retorna al país. Recuerde que recientemente, licenciada, el Congreso Nacional, después de 2 años de trabajo, nos ha aprobado la duplicación del Fondo de la Solidaridad del Migrante Hondureño. Antes nosotros teníamos 5 millones de dólares, que son aproximadamente 130 millones de lempiras, para atender todas estas dinámicas migratorias. En la actualidad, el Congreso recientemente, hace un par de semanas, incrementó el presupuesto y ahora tenemos 10 millones de dólares. O sea, vamos a tener todavía una mayor operación en todas las vías y aristas migratorias. O sea, vamos a tener recursos para potenciar a nuestros consulados. Mire, los consulados no tenían ni vehículo en todo el mundo. O sea, no tenían ni vehículo. Entonces, ¿cómo iban a hacer el trabajo de visitar a privados de libertad, de estar pendientes de los hondureños que están en estas situaciones de alta vulnerabilidad? Ahora los consulados, la gran mayoría ya se ha dotado de vehículos, logística. Hemos dotado de presupuestos en algunos puntos específicos para que ellos puedan tener movilidad, para que ellos puedan hacer muchas gestiones y queremos avanzar ahora para extender estas oficinas aquí dentro del país con la reintegración y también avanzar con temas de diáspora, que es un tema que históricamente ha tenido una falencia por parte del Estado y queremos potenciar ahora un programa de diáspora para que el Estado de Honduras tenga una forma de ofertarles a los hondureños cosas que se hacen en las instituciones. Le voy a poner un ejemplo. Ahorita en los consulados móviles, que se van a dar próximamente en un par de semanas, van a ser 12, si no me equivoco. Además de esos consulados móviles, va a haber una feria de instituciones públicas. Entonces, va a ir, por ejemplo, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación va a ofrecer un bachillerato en línea para los hondureños. Invitamos a la UNA para que la UNA vaya a ofertar las carreras que tienen en línea también, para que el hondureño pueda estudiar desde el exterior. Infob va a ir y el Infob ha habilitado un módulo para los migrantes hondureños para que se capaciten en 20 diferentes cursos desde el exterior. Luego va a ir Banprovi, con quien estamos trabajando un pilotaje para que los hondureños puedan tener acceso a una vivienda. Usted sabe que el hondureño se va del país y su sueño más grande es tener acceso a una vivienda. Vamos a tener un pilotaje de un par de créditos para que los hondureños puedan tener los requisitos para adquirir un préstamo para tener una vivienda. Vamos a tener también la presencia de Banasupro
Banasupro ahora vamos a hacer que la remesa sea más efectiva. ¿Y cómo funciona eso? O sea, que la persona va a remesar a través de un certificado de Banasupro. Usted dice, voy a darle $50 a mi mamá en Honduras, y esos $50 van a ser de consumo en alimentos en Banasupro. Entonces, gana el Estado de Honduras, gana la persona que envía la remesa, porque es una remesa más efectiva, o sea, no se va a gastar para otro fin. Y va a ganar también el familiar, porque en Banasupro los precios son más bajos. Entonces, pero estamos todo haciendo, ese tipo de pero estas trabajo. son acciones para los que están allá. Pero ¿cómo frenar la migración acá? Porque yo creo que al final ese es bueno, nadie tiene la varita mágica, ¿verdad? Pero sí, al final es lo que todos pretendemos, de que se frene de una sola vez. Bueno, usted vio la las migración. cifras. Usted vio las cifras, mire, ve, el tema del freno de la migración es un tema bien complejo. Inesperadamente hasta chilenos pasan por el territorio hondureño, y Chile es una de las economías más sólidas de Latinoamérica. Es que la migración es difícil, lo que Es son correcto. estos aumentos increíbles. Pero O sea, reducir es la palabra correcta, y en la reducción de la migración yo le demostré en las cifras cómo nosotros hemos ido históricamente en un decrecimiento, y estos últimos meses hemos cerrado con cifras bastante bajas. No es suficiente. Estamos trabajando, por ejemplo, en el tema de seguridad, que es una alta demanda de la población hondureña. Decía el ministro de Seguridad, este año vamos a cerrar con la tasa de homicidios más baja en el país después del año 2003-2002. Vamos a tener una tasa de homicidios con aproximadamente 27 personas por cada 100.000 habitantes, cuando hace unos 10 años Honduras tuvo una tasa de homicidios de 85 personas por cada 100.000 habitantes. O sea, la tasa de homicidios más alta del mundo la tuvo Honduras en esos años. Hoy Honduras va a tener una de las tasas de homicidios, no de las más bajas de Latinoamérica, pero ya de las medianamente bajas en Latinoamérica. Entonces vamos en un buen camino en el tema de seguridad. Estamos trabajando en la temática de salud. Usted está viendo, se están construyendo 8 hospitales. Este año se pretende inaugurar 1 y el próximo año 4. Estamos trabajando también en la temática de la prevención de esta temática, con que los jóvenes tengan acceso a otras vías de recreación para no caer en manos del crimen organizado. El gobierno de la República de la Presidenta también está trabajando fuertemente en el tema educativo. Estamos ahorita, yo le mencionaba extra cámara, estamos llegando a 1.3 millones de niños con merienda escolar, 103.000 becas brindadas, reconstrucción de las escuelas en su mayor número. Y eso precisamente va enfocado a que el hondureño pueda tener acceso a quedarse en su país. Y esa es la respuesta que todos buscamos, y precisamente gradualmente van a ir dándose ese tipo de respuestas por el gobierno de la presidenta Castro, para que el hondureño pueda quedarse en el país. Y luego también está la temática de la inversión pública. Honduras ahorita está teniendo... Ahorita viendo, por ejemplo, la encuesta del ERI, que para mí es la encuesta más fidedigna que existe en el país, me llamó poderosamente la atención de que se invirtió la ecuación, que ahora, por ejemplo, ya no es la inseguridad la causa número 1, es la falta de empleo. Y es lo que nos preocupa a nosotros, porque la crisis política que estamos sumergidos como país es terrible, y es un mal mensaje para la inversión. Claro que sí, por eso le decía, o sea, nosotros estamos trabajando en 2 áreas: acondicionar el país para generar un buen clima de inversiones, a pesar de que se diga lo contrario. Pero usted, para venir a invertir a un país, usted necesita una energía a bajo costo. Usted necesita que el sistema energético sea sostenible. Usted necesita que exista seguridad jurídica, y eso se está trabajando ahora con el Ministerio Público, con la Corte Suprema. Hay muchas falencias ahí, hay mucha tela que cortar. Usted necesita también una infraestructura montada. Y ahora nosotros, eso es lo que le iba a comentar, tenemos una inversión pública de más de 17.000 millones de lempiras que tiene la CID. Jamás antes visto una inversión pública en una Secretaría de Estado así, y usted ahora ve proyectos en los 18 departamentos del país. Y esas interconexiones van generando desarrollo en este país. Entonces, lo que estamos haciendo es montando las bases para ese tipo de inversiones. Y luego ya hay otras aristas, como las inversiones que se están trabajando con un tratado de libre comercio con China, para que la potencia económica de Asia venga e invierta en nuestro país. Entonces, las cosas se están haciendo. Lo que pasa es que los procesos de reconstrucción son lamentablemente graduales. Innovar la temática macroeconómica del país
hacer que los actores económicos del mundo creyeran nuevamente en este país y generar nuevamente préstamos para que Honduras vuelva a flote. Eso es lo que estamos haciendo. Lo que pasa es que los hospitales no se construyen en un día. Ahí están, se están construyendo. Los centros educativos no se construyen en un día. China ahorita, para que sepa, acaba de otorgar, precisamente se acaba de anunciar un fondo de más de 285 millones de dólares para la inversión en la infraestructura escolar. Sí. Ese dinero va a llegar. La reestructuración del sistema educativo se está construyendo, pero lamentablemente todo lleva procesos. Para nosotros como gobierno el próximo año, y yo quiero anunciarlo y me comprometo porque ya que vi el mensaje por ahí, el próximo año de gobierno de la presidenta Xiomara Castro va a ser un año contundente donde va a llegar a tope todas las obras que se están construyendo. O sea que van a reelegir. Si hablamos de política, yo que soy autoridad del Partido Libre, yo le garantizo hoy que la próxima presidenta del país va a ser una mujer y no va a ser Ana García. Entonces usted ahí saque la ecuación de quién va a ser. No, porque no, doña Maribel yo creo que no va a llegar ni a las internas, se va a unir ahí con don Salvador. La candidata del partido es la abogada Rixi, es una mujer que tiene todo el respaldo del partido más grande de este país hoy por hoy, y creo que con todo lo que vamos a hacer el próximo año va a ser suficiente para que el pueblo hondureño vuelva a confiar en nosotros. Vamos a esperar a ver qué pasa. Sí. Gracias, abogado, el tiempo se nos ha agotado. Vamos a estar al pendiente de lo que ocurra. Es un tema bastante espinoso, podemos decir, tiene muchas connotaciones. Al final, pues, lo que todo ciudadano busca es que se le dé salud, educación, empleo. Yo creo que eso, y esa es la obligación de todos los gobiernos, de brindarles eso a sus ciudadanos. Muchísimas gracias al abogado. Ya sabe, estamos a la orden. Y lo último era lo del TPS, que recuerda que estábamos hablando. Sí. Los hondureños tienen una fecha tope para reinscripción, que es hasta el 25 de julio del 2025, nos dice aquí nuestra embajadora en Washington. Hasta el 25 de julio de 2025. De 2025, o sea, para que ellos puedan reinscribirse. Así que estamos trabajando con los consulados para que ellos puedan llegar, orientarlos, se reinscriban. Con lo del TPS nos comprometemos a hacer un programa aparte porque claro, esa es otra arista. Muchísimas gracias a nuestro invitado, a ustedes televidentes, muchísimas gracias por su sintonía. Les deseo que pasen un feliz fin de semana. Los invito a que continúen con Hola Honduras. Ya está Andrómeda y Carlos con toda la información del momento en estos minutos. Así que yo, si Dios quiere, les espero en punto de las 7 de la mañana el próximo lunes aquí en Diálogo de Impacto. Hasta el lunes.